Hemos hablado de la pequeña escala y para poder abordar este tema primero hemos tenido que hacer una mirada atrás por la composición y la implantación de la zona y hemos visto que se trata de un espacio que actualmente está como un poco descoyuntado y descompuesto, aunque tiene una serie de valores que sobre todo recaen en la huerta, que es el territorio que además caracteriza a Valencia. Y a la hora de intervenir hemos determinado, antes de llegar a estos puntos, que habría que hacer como unos pinchazos puntuales y certeros sobre lo que son los ámbitos que nos pueden dar como futuro a la zona, como pueden ser las alquerías o puntos de conexión. Y en base a eso nos hemos centrado en unos puntos como más específicos respecto a la población que se encuentra allí, planteando que como fueron desalojadas unas personas que eran de allí típicas, deberían tener la capacidad de volver y a la vez vincular a los residentes que una vez están allí puedan ser de la huerta, que sea como su icono. El siguiente punto que tratamos fueron las conexiones, porque actualmente si queremos llevar actividad a este punto tiene que haber unos recorridos que nos permitan llegar hasta aquí de una forma más sencilla y directa. Esto a nivel como de infraestructura, y una vez estando dentro reactivar los caminos y senderos que recorren la huerta, que al fin y al cabo vuelve a ser el punto crítico que puede reactivar esta zona. Y entrando al tema de qué podemos aportar o cómo podemos explotar esta zona, entramos en el tema de la agricultura, planteándole unos usos de cara a la gente que ya está allí. Entrando en el tema de la población gitana rumana, darles como la opción de que puedan trabajar el campo que tienen y así reactivarlo y mantenerlo, y de esta forma también poder abastecer a la ciudad. Y respecto a los usos, en base a todo lo que hemos dicho de que hay como una gente que se mantiene, que va a estar ahí, y otra que va a venir a reactivarla, destacamos como la gente que quiere hacer allí su vida diaria y cotidiana y que va a tratar de mantenerlo, y gente que ve el potencial que esta zona puede tener y entonces apuesta por impulsarlo con unos medios más innovadores, como están haciendo hoy en día en otros tipos de huertos. Y finalmente, respecto al marco territorial que estamos hablando, valoramos como lo que es tratar el borde, de cómo se llega a conectar la ciudad con este espacio que no debería ser edificado ni urbanizado, porque ya al fin y al cabo es un límite y Valencia ya ha crecido en muchos sentidos y debería ser consolidada, y este territorio forma parte de un tránsito que viene a ser lo que es la ciudad de Valencia, la huerta, que es este terreno, y la transición hacia el parque y el salerito de esta zona de la Albufera, que está como muy próxima, pero no se llega a explotar ni a conectar. Y respecto a la conexión que tenemos con el mar y a las estructuras que se podrían hacer, después de todo lo que hemos visto que ha pasado, creemos que, se cree que lo más certero sería hacer intervenciones que en cualquier caso pudieran ser reversibles, para en cualquier momento poder retornar como a esa posición cero por si nos hemos equivocado o esto nos ajusta a la pequeña escala que queramos tratar.